Hola, hola. Hola, hola. Esto es cosas que no sirven para nada. En otro imaginario viaje en tren. Y esto comienza así. Mientras que mi hermano, quien se pronostica una carrera fabulosa, pronuncia en los Estados Unidos, en las universidades más importantes, conferencias sobre sus descubrimientos en el ámbito de la investigación de las mutaciones, de lo que hablan sobre todo las publicaciones científicas también en Europa, con un entusiasmo francamente inquietante. Yo, cansado de los innumerables institutos centroeuropeos especializados en cabezas enfermas, he podido instalarme en su casa y le estoy muy reconocido por haber puesto el edificio entero a mi disposición, sin reserva alguna. Esa casa que yo nunca había visto antes, heredada de su mujer, fallecida súbitamente hace medio año. En las primeras semanas en que he podido vivir en ella, con mi predilección característica por esas casas antiguas que, con sus proporciones, es decir, con sus masas y equilibrios, corresponden perfectamente a la armonía general y particular de la naturaleza, se ha convertido, en contra de todos los presentimientos que durante años han podido atormentarme de la forma más profunda, perturbándome hasta en mis células de la forma más mortal, en el único refugio posible para mi existencia, en cualquier caso, problemática. Las 2 primeras semanas en la casa, situada a la orilla misma del Aterci, fueron para mí tal novedad que pude respirar. Mi cuerpo volvió a vivir, mi cerebro ensayó acrobacias que yo había olvidado ya, sí. Sin duda ridículas para los sanos, pero para mí, el enfermo, extraordinariamente satisfactorias. En los primeros días en Unterach, como se llama el lugar en que se alza la casa de mi hermano, pude ya deducir al menos relaciones, imaginarme de nuevo el mundo como algo habitual, disponer de una parte de mis conceptos, de los totalmente personales, para los así llamados fines de iniciación de mi pensamiento resurgido. Evidentemente tampoco en Unterach podía estudiar. Me retraje otra vez, lamentablemente, a mis primeros intentos con Chábula, con Diepold, Heisenberg, con Hill, Liebig, Grisat y por supuesto Sir Isaac Newton, que creo yo son indispensables para progresar en mi esfera de la economía forestal y la silvicultura. También en Unterach, utilizando mi cabeza enferma, me limité pronto nada más que a descubrir imágenes, a la simple descomposición, a extraer las más pequeñas de las grandes sustancias de la historia de los colores, de toda la historia de los estados físicos. Otra vez, como tantas otras, me encontraba en un instante reprendido y rechazado hasta la enseñanza elemental de la observación de los colores. Sí, caí en las categorías más lastimosas de la autocontemplación y de lo que yo califico de histeria cromática dentro de mí, observando continuamente todas mis salidas sin encontrar ninguna. Padecía en Unterach una continuación de mi existencia, al final y al cabo solo animal en sus rasgos esenciales, provocada por mi cabeza,
en general por el esfuerzo excesivo de la materia, pero de una forma espantosa. Como temía que mi entorno inmediato de la casa pudiera averiguar cómo me encontraba, despedí a todos los criados, ordenándoles que no volvieran a poner los pies en la casa hasta que volviera mi hermano de América y todo recuperase su orden habitual. Traté de no despertar ninguna sospecha con respecto a mi enfermedad, a mi morbosidad. La gente lo aceptó y se fue contenta, excesivamente pagada y alegre. Cuando estuvieron fuera, y no tuve ya razón alguna para dominarme, y en aquella casa y entre aquellas personas, como tengo que confesarme a mí mismo, había tenido que dominarme ininterrumpidamente de la forma más horrible. Había tenido que dominarme durante 2 semanas. Quedé al instante a merced de mis estados de ánimo. Entonces cerré todas las persianas de la fachada delantera de la casa para no tener que mirar ya al exterior. Hubiera sido absurdo cerrar las persianas de la fachada posterior, porque las ventanas daban en ella sobre el monte alto. Con las persianas y ventanas abiertas entraba en la casa una oscuridad mucho mayor que con ellas cerradas. Solo dejé abiertas las persianas y la ventana de la habitación en que vivía. Desde siempre tenía que tener en mi habitación una ventana abierta si no quería asfixiarme. Realmente, después de estar solo en casa, hice inmediatamente otro intento de proseguir mis estudios, pero ya en los primeros momentos en que me ocupé de la teoría del doctor Mantel, indebidamente abandonada por mí, supe que mi esfuerzo terminaría en un fracaso. Sí, reducido al mínimo existencial de mi cerebro, tuve que retirarme de mis libros y los de mi maestro. Esa reducción que siempre produce estados catastróficos en mi nuca hace que entonces no pueda soportar ya nada. Siempre próximo a volverme loco, completamente loco, pero sin embargo nunca completamente loco. Solo domino entonces mi cerebro para dar órdenes espantosas a mis manos y mis pies, para dar instrucciones especiales a mi cuerpo. Sin embargo, lo que más temo en esta casa y de lo que no informé en absoluto a mi hermano de América, al contrario, le escribía cómo habíamos convenido 2 veces por semana que estaba bien, que le estaba agradecido, que hacía progresos tanto en mis estudios como en mi salud, que me encantaba la casa y todo el entorno, pero lo que más temía en Unterach era el crepúsculo y la oscuridad que seguía rápidamente al crepúsculo. De ese crepúsculo se trata aquí, de esa oscuridad, no de las causas de ese crepúsculo, de esa oscuridad, no de sus causalidades, sino solo de cómo ese crepúsculo y esa oscuridad influían en mí en Unterach. Pero, como puedo ver, en estos instantes no tengo fuerzas para ocuparme de ese tema como de un problema, como de un problema para mí. Y quiero limitarme solo a indicaciones. Quiero limitarme solo en general al crepúsculo en Unterach y a la oscuridad en Unterach. Todo eso en relación conmigo, en el estado en que me encuentro en Unterach. Al fin y al cabo tampoco tengo tiempo para un estudio, porque la enfermedad de mi cabeza requiere toda mi atención, toda mi existencia. Sí, mi existencia. Claro. El crepúsculo y la oscuridad que sigue al crepúsculo en Unterach no puedo soportarlos en mi habitación. Y por tal motivo, todos los días cuando el crepúsculo trae la oscuridad en esta horrible atmósfera de montaña,
Salgo corriendo de mi habitación y de la casa y a la calle. Y entonces solo tengo tres posibilidades. A ver, correr en dirección de Parchalet, o en dirección a Burgos, o en dirección al Montsec. Sin embargo, nunca he corrido en dirección al Montsec, porque tengo miedo de esa dirección. Todo el tiempo corro hacia Burgos, pero hoy de repente he corrido hacia Parchalet. Como mi enfermedad, mi cefalalgia, que me tortura desde hace ya 4 años, me ha hecho salir en el crepúsculo. Aquí y ahora, ya muy temprano, ya son las 4:30. Decía que me había hecho salir de mi habitación al vestíbulo y a la oscuridad de la calle, y como obedeciendo a una señal súbita salida de mi cabeza, quería infligirme una tortura mucho mayor que en los días anteriores. No fui a Burgos, como tengo por costumbre desde que estoy en Unterach, sino partí hacia la fea localidad de Parchavel, en donde hay 8 carniceros, como ahora sé, aunque en el pueblo no vivan 100 personas. Hay que imaginárselo, 8 carniceros y ni siquiera 100 personas. Hoy quería provocar no solo el agotamiento de Burgos, sino el de Parchalet, mucho mayor. Quería dormirme. Por fin otra vez, dormirme. Pero ahora, como he decidido a escribir estas frases, no puedo pensar ya siquiera en dormirme. Un agotamiento de Parchalet me ha parecido hoy ventajoso, de forma que he corrido en dirección a Parchalet. Mi enfermedad ha vuelto a llegar en Unterach a un punto culminante. Me vuelve loco ahora de tal forma que tengo miedo de ser capaz de colgarme de un árbol, de tirarme al agua, de tener en cuenta a mi querido hermano de viaje por América. Las capas de hielo son todavía delgadas y es fácil hundirse. No sé nadar, no sé. Eso me vendrá bien. Desde hace 2 semanas, esa es la verdad. Considero mi suicidio, sin embargo me falta decisión, pero aunque me decidiera por fin a ahorcarme o a ahogarme en alguna masa de agua, distaría mucho aún de estar ahorcado, distaría mucho aún de haberme ahogado. Me domina una inmensa debilidad y como consecuencia inutilidad. Sin embargo, los árboles se me ofrecen literalmente. El agua me hace la corte, trata de atraerme, pero yo ando, corro de un lado a otro, sin saltar a ninguna masa de agua, sin ahorcarme de ningún árbol. Como no hago lo que quiere el agua, temo al agua. Como no hago lo que quieren los árboles, temo a los árboles. Lo temo todo. Y además, hay que imaginárselo. Voy con mi única chaqueta, que es una chaqueta de verano, sin abrigo, sin chaleco, con mis pantalones de verano y mis zapatos de verano, pero no me congelo. Al contrario, todo lo que hay dentro de mí está siempre animado por un calor terrible. Me veo empujado por el calor de mi cabeza. Aunque corriera totalmente desnudo hacia Parchalet, no podría congelarme. Vamos al grano. A ver, he corrido hacia Parchalet porque no quiero volverme loco. Tengo que salir de casa si no quiero volverme loco. Sin embargo, la verdad es que quiero volverme loco. Quiero volverme loco. Nada me gustaría tanto como volverme loco, realmente. Pero me temo estar lejos de poder volverme loco. Quiero volverme loco de una vez. No solo quiero tener miedo de volverme loco, quiero volverme loco de una vez.
dos médicos, de los que uno es un médico de alto nivel científico, me han profetizado que me volveré loco. Dentro de poco me volvería loco, me profetizaron los dos médicos. Dentro de poco. Ahora hace ya 2 años que espero volverme loco. Pero sigo sin volverme loco. Pero en el crepúsculo, en la súbita oscuridad, pienso todo el tiempo que si por la noche en mi habitación, en toda la casa, no veo nada, si no veo ya lo que toco, oigo, desde luego, muchas cosas, pero no veo nada, oigo, ¿y cómo oigo? Pero no veo nada. Si soportara esa situación espantosa, si soportara el crepúsculo y la oscuridad en mi habitación, o por lo menos en el vestíbulo, o por lo menos en alguna parte de la casa, sí, sin tener en cuenta el dolor realmente inimaginable, no saliera de la casa en ningún caso, tendría que volverme loco. Pero nunca soportaré esa situación del crepúsculo y de la oscuridad súbita. Tendré que salir corriendo una y otra vez de la casa mientras esté en un Terach, y estaré en un Terach hasta que mi hermano vuelva de América, vuelva de Stanford, vuelva de Princeton, vuelva de todas las universidades norteamericanas, hasta que las persianas vuelvan a estar abiertas y los criados estén de nuevo acá. Tendré que salir corriendo una y otra vez de la casa. Y esto ocurre así. No aguanto más y huyo. Cierro todas las puertas detrás de mí, entonces tengo todos los bolsillos llenos de llaves. Tengo tantas llaves en los bolsillos, sobre todo en los bolsillos del pantalón. Es que cuando corro hago un ruido espantoso, y no solo un ruido espantoso, un estrépito horrible, las llaves. Cuando corro, cuando me apresuro hacia Burgos, o como esta noche hacia Parchalen, me trabajan los muslos y el vientre, y las que llevo en los bolsillos de la chaqueta me trabajan las caderas y me hacen daño en la pleura, porque por la gran velocidad que tengo que alcanzar en cuanto he salido de la casa, tiene que oponerse a mi cuerpo inquieto. Solo de las llaves de los bolsillos del pantalón tengo varias heridas. Ahora incluso llagas supurantes en el vientre, sobre todo porque en la oscuridad me resbalo. Sí, me resbalo en el suelo brutalmente helado y me caigo. Es verdad, aunque he recorrido ya esas calles de un lado a otro cientos de veces, y sigo cayéndome, siempre cayéndome. Sí. Antes de ayer me caí 4 veces, y el pasado domingo 12. Y me lastimé la barbilla, lo que solo noté en casa. Mi dolor de cabeza no me dejó percibir el dolor de la barbilla, de modo que cabe imaginar lo grande que era mi dolor de cabeza para sofocar el dolor de la barbilla, provocado por una profunda herida en la mandíbula inferior. En el gran espejo de mi habitación, en el que cada vez que vuelvo a casa compruebo enseguida mi grado de agotamiento, de mi agotamiento físico, de mi agotamiento intelectual, de mi agotamiento diario. Vi entonces ahí la herida de mi barbilla, una herida así hubiera tenido que ser cosida por algún médico, pero no fui a ningún médico, aborrezco los médicos. Dejaré esa herida de mi barbilla tal como está. Al principio ni siquiera la herida misma de la barbilla, sino una gran cantidad de sangre coagulada en mi chaquetón. Me asusté al ver el chaquetón ensangrentado, porque ahora me pasó por la cabeza, así, es el único chaquetón que tengo y está ensangrentado. Pero me dije enseguida, al fin y al cabo, solo salgo a la calle en el crepúsculo, solo en la oscuridad, de forma que nadie verá que tengo el chaquetón ensangrentado. Sin embargo, yo sé que tengo el
chaquetón ensangrentado. Tampoco he intentado limpiar mi chaquetón ensangrentado. Todavía ante el espejo solté la carcajada, y durante esa carcajada vi que me había abierto la barbilla. Andaba por ahí con una grave herida en el cuerpo. Es curioso el aspecto que se tiene con la barbilla abierta, pensé para mí al verme en el espejo con la barbilla abierta, presidiendo de que esa herida en la barbilla me deforma. Toda mi persona había adquirido de repente, además, algo inconfundiblemente ridículo, sí, de comedia humana absoluta. Y sin darme cuenta, en el camino de vuelta me había extendido con las manos por todo el rostro la sangre de la herida, hasta la frente, hasta el pelo. Y prescindiendo de eso me había desgarrado, además, los pantalones. Acá están todos rotos, acá. Pero, como queda dicho, eso fue el pasado domingo, no hoy. Y quiero decir que hoy en el camino de Parchalen he encontrado una gorra y que tengo puesta ahora, esa gorra, mientras escribo esto. Efectivamente, tengo puesta la gorra encontrada por diversas razones. Esa gorra gris, gruesa, tosca y sucia. La llevo ya desde hace tanto tiempo que ha tomado ya el olor de mi propia cabeza. Me la puse porque no quería verla más. Que me la puse en la cabeza porque no quería verla más. Inmediatamente, al estar otra vez en casa, quise esconderla en mi habitación, quise esconderla en el vestíbulo, sin duda por razones que probablemente seguirán siendo inexplicables en el porvenir. Quise esconderla en algún lugar, en algún lado en toda la casa, pero no pude encontrar ningún lugar apropiado para la gorra, de forma que me la puse. No podía verla ya, pero tampoco tirarla, destruirla. Y ahora ando ya desde hace varias horas por toda la casa con la gorra en la cabeza, sin tener que mirarla. Todas estas últimas horas las he pasado bajo la gorra, porque me la puse ya en el camino de vuelta y solo me la quité de la cabeza un minuto para buscarle un lugar apropiado, y como no encontré ningún lugar apropiado para ella, me la volví a poner sencillamente, pero tampoco podré llevar siempre esa gorra en la cabeza. En verdad, estoy dominado ya desde hace mucho tiempo por esa gorra. Durante todo el tiempo no he pensado en otra cosa que en esa gorra sobre mi cabeza. Me temo que este estado, consistente en tener la gorra en la cabeza y ser dominado por la gorra de mi cabeza, por ella hasta en las más pequeñas y más mínimas posibilidades de existir, tanto de mi espíritu como de mi cuerpo, bien entendido, como de mi cuerpo, y de no quitármela de la cabeza guarda relación con mi enfermedad. Eso sospecho. Con esta enfermedad que hasta hoy 9 médicos no han sabido explicar. 9 médicos, bien entendido, que consulté en los últimos meses, antes de que hace 2 años terminara con los médicos. Con frecuencia solo pude llegar a esos médicos en condiciones inconcebiblemente difíciles y supusieron gastos monstruosos. Con ese motivo conocí la desvergüenza de los médicos. Pero pienso ahora, he tenido puesta la gorra durante toda la noche, y no sé por qué la tengo puesta, y no me la he quitado de la cabeza, y no sé por qué. Me resulta una carga horrible, como si un soldador me la hubiera soldado a la cabeza, pero todo eso es accesorio, porque al fin y al cabo solo quería notar cómo llegó esa gorra a mis manos, dejar constancia de dónde encontré la gorra y naturalmente de por qué sigo teniéndola en la cabeza. Todo eso podría decirse con una sola frase.
Lo mismo que todo puede decirse con una sola frase, pero nadie logra decir todo con una sola frase. Ayer a estas horas no sabía aún absolutamente nada de esa gorra y ahora la gorra me domina. Y además, se trata de una gorra totalmente corriente, de una gorra de cientos de miles de gorras. Pero todo lo que pienso, lo que siento, lo que hago, lo que no hago, lo que soy, lo que represento está dominado por esa gorra. Todo lo que soy está bajo esa gorra. Todo guarda relación de pronto. Para mí en Unterach. Para mí con esa gorra, con una de esas gorras como llevan sobre todo, lo sé, los carniceros de la región, con esa gorra tosca, gruesa y gris. No tiene por qué ser ferozmente una gorra de carnicero, también puede ser una gorra de leñador, también los leñadores llevan esas gorras, también los campesinos, sí, todos llevan esas gorras, pero finalmente al grano. La cosa empezó porque no corría hacia Burgos, el camino más corto, sino hacia Parchalen, el más largo. ¿Por qué no fui ayer precisamente hacia Burgos y no hacia Parchalen? No lo sé. De repente, en lugar de correr hacia la derecha, corrí hacia la izquierda y hacia Parchalen. Burgos es mejor para mi estado. Tengo una gran aversión hacia Parchalen. Burgos es feo. Parchalen no. También las gentes de Burgos son feas. Las de Parchalen no. Burgos huele horriblemente, Parchalen no. Pero para mi estado Burgos es mejor. Sin embargo, hoy corrí hacia Parchalen. Y en el camino a Parchalen encontré la gorra. Pisé algo blando y al principio creí que era una carroña, una rata muerta, un gato aplastado. Siempre que en la oscuridad piso algo blando, creo que he pisado una rata o algún gato aplastado. Pero quizá no se trate de ninguna rata muerta, de ningún gato aplastado. Pienso y retrocedo un paso. Con la punta del pie empujo la cosa blanda hacia el centro de la calle. Claro. Compruebo que no se trata de una rata muerta, ni de un gato aplastado, ni de ninguna carroña. ¿De qué entonces? Si no se trata de ninguna carroña, ¿de qué entonces? Nadie me observa en la oscuridad, alargo la mano y sé que se trata de una gorra de visera. De una gorra de visera como llevan en la cabeza los carniceros, pero también los leñadores y los campesinos de la región. Una gorra de visera, pienso, y ahora de repente tengo en la mano una gorra de visera como las que he visto siempre en la cabeza de los carniceros y los leñadores y los campesinos. ¿Qué voy a hacer con esta gorra? Me la probé y me quedaba bien. Es agradable, pensé. Una gorra así, pero no puedes ponértela porque no eres carnicero, ni leñador, ni campesino, me dije. Qué listos son los que llevan esta gorra, pienso. Con este frío, tal vez pienso, la haya perdido alguno de los leñadores que durante la noche hacen tanto ruido cortando leña que los oigo desde Unterach. O algún campesino, o algún carnicero, probablemente algún leñador. Seguro que un carnicero. Ese tratar de adivinar quién podría haber perdido la gorra me acaloró. Para colmo me preocupaba también saber de qué colores sería la gorra. ¿Será negra? ¿Será verde? ¿Será gris? Las hay verde, gris y negras. Si es negra, si es gris, verde. En ese horrible juego de suposiciones me descubro siempre en el mismo lugar en que he encontrado la gorra. ¿Cuánto tiempo ha estado esta gorra en la calle? Qué agradable es llevar esa gorra en la cabeza, pensaba. Entonces la
sostuve en la mano. Si alguien me ve con la gorra en la cabeza, pensé, creerá con la oscuridad que aquí reina, que reina en la montaña y en el agua del lago, que soy un carnicero, o un leñador, o un campesino. La gente se deja engañar enseguida por la ropa, por gorras, chaquetones, abrigos, zapatos. No se fijan en los rostros, ni la forma de andar, ni los movimientos de cabeza. No notan más que la ropa. Solo ven el chaquetón y el pantalón que uno lleva, los zapatos y naturalmente sobre todo la gorra que uno lleva. De forma que, para quienes me vean con esa gorra en la cabeza, seré un carnicero o un leñador o un campesino. Por eso yo no soy carnicero, ni leñador, ni campesino. No puedo llevar la gorra en la cabeza. Sería un engaño, una infracción. De pronto todos creerían que soy un carnicero, no un silvicultor, un campesino, no un silvicultor, un leñador, no un silvicultor. Pero, ¿cómo puedo seguir calificándome de silvicultor cuando hace ya más de 3 años que no me dedico a la silvicultura? Dejé Viena, dejé mi laboratorio, al fin y al cabo abandoné totalmente mis contactos científicos y forestales. Al mismo tiempo que Viena, también la silvicultura. Y de hecho, con un lamentable sacrificio de mi propia cabeza, hace ya 3 años que, dejando mis sorprendentes experimentos, me precipité en manos de los especialistas de la cabeza, que me precipité de una clínica de la cabeza a otra. En general, en los últimos, puedo decir 4 años, me he pasado la vida solo en manos de todos los especialistas de la cabeza imaginables, de la forma más lastimosa. Y al fin y al cabo, hoy existo solo por los consejos de todos mis especialistas de la cabeza, aunque no los visite ya. Lo reconozco. Claro que lo reconozco. Existo gracias a los miles y cientos de miles de medicamentos que me han recetado mis especialistas de la cabeza, de esos cientos de miles de medicamentos recomendados diariamente, a las horas indicadas. Precisamente por esos especialistas de la cabeza me inyecto mi posibilidad de existencia. Llevo constantemente en el bolsillo los medios para inyectarme. No soy ya un economista forestal, no soy una personalidad investigadora, no soy siquiera una naturaleza investigadora. A los 25 años no soy más que un hombre enfermo, sí, nada más. A pesar de eso, precisamente por eso, no tengo derecho a ponerme la gorra. No tengo ningún derecho a esa gorra. Y pensé, ¿qué puedo hacer con la gorra? Lo pensaba continuamente. Si me la guardo, será un hurto. Si la dejo ahí, será innoble. Por consiguiente, no debo ponérmela y llevarla en la cabeza. Tengo que encontrar a quien la ha perdido, me dije. Ya sé. Entraré en Parchalen y preguntaré a todo el mundo si ha perdido esa gorra. Primero, me dije, iré a ver a los carniceros, luego a los leñadores y por último a los campesinos. Me imagino lo espantoso que será tener que consultar con todos los hombres de Parchalen. Y entro en Parchalen. Hay muchas luces, porque en las naves de los mataderos la actividad está en su apogeo, en las naves y en los patios de los mataderos y en los establos. Con la gorra en la mano, entro en el lugar y llamo a la primera puerta de una carnicería. La gente, nadie abre. Está en la nave del matadero, puedo oírlo. Llamo una segunda, una tercera, una cuarta, no oigo nada. Finalmente oigo pasos. Un hombre abre la puerta y me pregunta qué quiero. Le digo que he encontrado la gorra que tengo en la mano. Si no habrá perdido esa gorra, le pregunto.
Esta gorra, digo, la he encontrado a la salida del pueblo. Esta gorra, repito. En ese preciso instante veo que la gorra es gris, y en ese instante mismo veo que el hombre, a quien estoy preguntando si ha perdido la gorra, que yo tengo en mi mano, lleva exactamente la misma gorra en la cabeza. Bueno, digo, naturalmente usted no ha perdido su gorra porque la lleva en la cabeza, y me disculpo. El hombre, sin dudar, me ha tomado por un tunante, porque me ha dado con la puerta en las narices. Con mi herida en la barbilla debo haberle resultado también sospechoso, y la proximidad del establecimiento penitenciario habrá influido lo suyo. Pero sin duda la ha perdido algún carnicero, pienso, y llamo a la puerta del siguiente carnicero. Otra vez me abre un hombre, y también él lleva una gorra así en la cabeza, también una gorra gris. Tiene una gorra. Me dice enseguida cuando le digo si no habrá perdido su gorra, como puedo ver, en la cabeza. O sea que es una pregunta inútil, dijo. Me pareció que el hombre pensaba que mi pregunta Me pareció que el hombre pensaba que mi pregunta de si había perdido la gorra era una artimaña. Los delincuentes del campo se hacen abrir las puertas de las casas con cualquier pretexto. Y les basta, como es sabido, con echar una ojeada al vestíbulo para orientarse en futuros robos, y etcétera, etcétera. Mi pronunciación, mitad ciudadana y mitad rural, despierta las mayores sospechas. El hombre, que me pareció demasiado flaco para su oficio, un error porque los carniceros mejores, es decir, los más despiadados, son flacos. Me rechazó hacia la oscuridad poniéndome la mano plana contra el pecho. Me empujó. Detestaba a los que son jóvenes, fuertes y además inteligentes. Pero vagos, me dijo el hombre. Y me demostró su desprecio al estilo de un carnicero, de la forma más muda, levantándose la gorra y escupiendo delante de sus botas. Con el tercer carnicero mi visita se desarrolló como con el primero, con el cuarto, casi igual que con el segundo. Tengo que decir que todos los carniceros de Parchalen llevaban en la cabeza la misma gorra de visera, gris, tosca y gruesa. Ninguno había perdido la gorra. Sin embargo, no quería renunciar y deshacerme de la gorra encontrada de la forma más lamentable, sencillamente tirar la gorra. De forma que me puse a visitar a los leñadores, pero ninguno de los leñadores había perdido su gorra. Todos, cuando aparecían en la puerta para abrirme, llevaban una gorra de visera como la que yo había encontrado. Finalmente visité también a todos los campesinos de Parchalen, pero ninguno de los campesinos había perdido la gorra. El último que me abrió fue un anciano que llevaba la misma gorra y me preguntó qué quería, y cuando se lo dije me obligó, literalmente, más con su silencio que con sus espantosas palabras, a ir a Burgos y preguntar a los carniceros de Burgos si alguno de ellos había perdido esa gorra. Hacía una hora, dijo. 7 carniceros de Burgos habían estado en Parchalen y habían comprado todos los cerdos de Parchalen, aptos para ser sacrificados. Los carniceros de Burgos pagaban en Parchalen mejores precios que los carniceros de Parchalen, y a la inversa. Los carniceros de Parchalen pagaban en Burgos mejores precios por los cerdos que los carniceros de Burgos, de forma que los criadores de cerdos de Parchalen de siempre vendían sus cerdos a los carniceros de Burgos, y a la inversa, los criadores de cerdos de Burgos de siempre sus cerdos a los carniceros de Parchalen. ¿Me explico? Sin duda, algunos de los carniceros de Burgos
Al salir de Parchalen había perdido su gorra con el jaleo de los cerdos, dijo el anciano, cerrando la puerta de un golpe. Su rostro anciano, manchado de negro, sucio, me preocupó todo el tiempo en el camino de Burgos. Una y otra vez veía aquel rostro sucio con las manchas negras, manchas de muerto. Pensé, ese hombre vive aún y tiene ya manchas de muerto en el rostro. Y pensé que, como aquel hombre sabía que yo tenía la gorra, tenía que ir a Burgos. Lo quiera o no, tengo que ir a Burgos. Y mientras corría oía siempre las palabras, ¡ladrón de gorras! Una y otra vez las palabras, ¡ladrón de gorras! ¡Ladrón de gorras! Me gritaba. Llegué a Burgos totalmente agotado. Las carnicerías de Burgos están muy juntas una de otra, pero cuando apareció en la puerta el primer carnicero al llamar yo, llevando en la cabeza la misma gorra que los de Parchalen, me asusté. Me asusté. Me di la vuelta al instante y corría hasta el siguiente. Con ese ocurrió lo mismo, solo que no tenía la gorra puesta sino en la mano, como yo, de modo que tampoco le pregunté si no habría perdido la gorra. Pero ¿cómo puedo explicar por qué he llamado? Eso lo pensé. Entonces le pregunté qué hora era, y el carnicero, después de decir las 8, me llamó idiota y me dejó plantado. Finalmente, había preguntado a todos los carniceros de Burgos si no habrían perdido su gorra, pero ninguno lo había perdido. Decidí visitar a los leñadores, aunque mi situación era ya la más angustiosa que se puede imaginar. Pero los leñadores aparecieron todos en la puerta con la misma gorra en la cabeza, y el último me amenazó incluso, porque yo, asustado, como cabe imaginar, no desaparecí inmediatamente al intimarme a que desapareciera enseguida, y me golpeó con la gorra en la cabeza, tirándome al suelo. Todos llevan la misma gorra, me dije, tomando el camino a Unterach. Todos la misma gorra, me dije, me repetía. De pronto entré corriendo en Unterach, sin darme cuenta en absoluto de que corría, oyendo por todas partes, «¡Tienes que devolver la gorra! ¡Tienes que devolver la gorra!». 100 veces escuché esa frase. «¡Tienes que devolvérsela a su propietario!». Pero estaba demasiado agotado para preguntar a una sola persona más si no habría perdido quizá la gorra que yo había encontrado. No tenía ya fuerzas. Hubiera tenido que ir a docenas de carniceros y leñadores y campesinos. Además, como pensé cuando entraba en mi casa, había visto ya a cerrajeros y albañiles con esas gorras. Y quién sabe si no la habrá perdido alguien de una provincia totalmente distinta de la Alta Austria. Hubiera tenido que interrogar a cientos de miles, sí, miles de hombres aún. Jamás creo. Jamás había estado tan agotado como el instante en que decidí quedarme con la gorra. Todos llevan una gorra, sí, pensé, todos. Cuando en el vestíbulo me abandoné totalmente a mi peligrosa fatiga. Otra vez tenía la sensación de haber llegado al fin, de haber acabado conmigo. Tenía miedo de la casa vacía y de las habitaciones vacías y frías. Tenía miedo de mí mismo, y solo para no tener que sentir un miedo de muerte, de la forma mortal que me es propia, me he sentado a escribir estas páginas. Mientras otra vez, aunque con mucha habilidad, de una forma espantosa, me abandonaba a mi enfermedad y mi morbosidad. Pensé en qué iba a hacer ahora de mí, y me senté y empecé a escribir. Y durante todo el tiempo, mientras escribía, pensaba solo que cuando hubiera acabado, me cocinaría algo de comer, pensé. Comer por fin otra vez algo caliente. Y como mientras escribía me había quedado tan frío,
Me puse de repente la gorra. Todos llevan esas gorras, pensé. Todos. Mientras escribía, y escribía, y escribía, y escribía, y escribía. Bien, amigos y amigas, acabo de leer La gorra de Thomas Bernhard. Nació en Haarlem, Países Bajos, en 1931 y muere en Munden, Austria, en 1989. El tipo fue poeta, prosista, dramaturgo, considerado como uno de los más grandes autores de la literatura en lengua alemana posterior a la Segunda Guerra Mundial. Voy a ser claro, búsquenlo porque ya no tengo ganas de leer. Una vida de mierda el tipo. Busquen información porque es otro tema. Como me decía mi primer maestro de teatro, allá en un centro cultural, la Casa de la Cultura, en Ramos Mejía, no sé si existirá. El maestro Ricardo Passano, un actor con una trayectoria impecable, un hombre realmente maravilloso. Lo que se dice una buena persona. Eso era el señor Ricardo Passano. Una excelente persona. Muy cuidadoso con sus alumnos. Y respetuoso. Él siempre nos decía, aparte de andar recitando cuando quería explicar algo, tomar a Shakespeare como ejemplo, ¿no? Cualquier obra. Me fui por las ramas. No, él siempre decía que el teatro salva. Y cuando leí la parte de la biografía de Bernhard, lo amplío, el arte salva. Porque, lo que pasó a ese escritor, por favor. El asunto de las biografías es otro tema sumamente interesante. Creo que a uno lo sitúa en un lugar distinto cuando lee la obra de alguien. Esa misma obra varía sabiendo parte o la biografía de ese autor o no saberla. Son dos visiones totalmente distintas. Es lo que yo opino. No me den pelota. Bien. Ya está. Terminé. Esto fue cosas que no sirven para nada. Me fui.